Hola a todos, hoy vamos a descubrir juntos una historia llena de sorpresas y emociones. Gracias a una casual sugerencia de un vecino, un encuentro inesperado hizo que los corazones de Truong y Tieu Nu cambiaran para siempre. Pero, ¿se llevará a cabo su feliz boda tal y como la soñaron? ¿O desafíos imprevistos pondrán obstáculos en su camino? No se pierdan los giros emocionales y sorprendentes en esta historia de amor. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de la historia de amor de Truong y Tieu Nu. Después de un largo viaje, Tieu Nu y la madre de Truong finalmente llegaron a la casa de la amable anciana de la que Truong había hablado tantas veces. Ambas estaban nerviosas y preocupadas, ya que habían escuchado que la anciana estaba gravemente enferma y no podían demorarse más. Las palabras de Truong sobre ella siempre hacían que la madre de él se sintiera preocupada, pero también llena de empatía y compasión por la mujer que había cuidado de Truong durante tanto tiempo mientras él enfrentaba dificultades en su vida. Cuando llegaron a la puerta de la casa de la anciana, una vecina amable del hogar de al lado se apresuró a acercarse. En sus ojos se reflejaba la preocupación, pero su rostro mantenía una expresión amable y preocupada. «La anciana está muy enferma», dijo en voz baja como si no quisiera hacer las cosas más graves. «Truong está en el hospital cuidando de ella, así que vayan allí a buscarlo». Esta inesperada noticia hizo que el corazón de Tieu Nu y la madre de Truong se sintiera pesado. La madre de Truong, con el rostro lleno de ansiedad, miró a Tieu Nu y dijo: «Debemos ir inmediatamente, no podemos esperar más». Tieu Nu no dijo nada, solo asintió, y sintió como una ola de miedo se apoderaba de su corazón. Rápidamente dieron la vuelta y caminaron hacia el coche llenas de ansiedad y nerviosismo. El viaje al hospital, aunque no era muy largo, se sintió interminable para Tieu Nu. Intentaba apartar los pensamientos negativos que amenazaban con invadir su mente, pero no podía dejar de preocuparse por el estado de la anciana. Cada vez que el coche pasaba por calles vacías, su ansiedad crecía. La madre de Truong, sentada a su lado, no decía nada, pero su mirada reflejaba la misma preocupación que la de Tieu Nu. Finalmente el hospital apareció frente a ellos. Los edificios altos, las luces brillantes y la gente que pasaba, todo formaba un ambiente algo frío pero lleno de vida. La madre de Truong salió rápidamente del coche y llevó a Tieu Nu dentro. Entraron en el vestíbulo donde los médicos y el personal se movían rápidamente. El olor a desinfectante y el aire frío del hospital hicieron que la tensión aumentara aún más. «Mamá, ¿dónde encontraremos a Truong?», preguntó Tieu Nu con voz baja llena de preocupación. La madre de Truong miró a su alrededor. Su rostro reflejaba una ligera esperanza cuando vio a un médico pasar. «Seguro que está en la sala de cuidados. Sígueme». Ambas caminaron por el pasillo del hospital, sus pasos cada vez más pesados a medida que se acercaban a la habitación. Los sonidos de las máquinas y las conversaciones de los médicos y enfermeras creaban un ambiente especial, tanto silencioso como tenso. Tieu Nu sentía cómo su corazón latía con fuerza, como si estuviera esperando algo grande e inesperado. Finalmente llegaron a una puerta cerrada del hospital. La madre de Truong tocó suavemente y luego abrió la puerta. La escena que encontraron al otro lado las dejó paralizadas. Truong estaba sentado al lado de la cama de la anciana, quien, según habían sabido, estaba recibiendo tratamiento por una grave enfermedad. Aunque el cuerpo de la anciana parecía débil, su mirada seguía siendo fuerte. Truong estaba a su lado cuidándola con todo su amor y preocupación. Cuando vio a su madre y a Tieu Nu en la puerta, sus ojos se llenaron de emoción. Truong llamó a su madre entrando rápidamente en la habitación. Truong se levantó con una expresión de sorpresa al ver a su madre y a Tieu Nu. Pero luego sonrió suavemente, aunque su sonrisa no pudo ocultar la preocupación que brillaba en sus ojos.
«Mamá, tío Nu, ¿qué hacen aquí?», preguntó con una voz que reflejaba sorpresa y preocupación. La madre de Truong se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro. «¿Cómo está la anciana? Estábamos tan preocupadas, pero saber que estás aquí cuidándola nos tranquiliza». Tío Nu también se quedó en silencio sin decir nada, pero sus ojos transmitían preocupación y cariño hacia Truong. Se acercó a la cama de la anciana y la miró con compasión. «¿Está bien?», la anciana preguntó con voz temblorosa. La anciana sonrió débilmente y asintió. «No se preocupen, estoy bien. Gracias por venir». Su voz era suave pero llena de fuerza. Aunque su cuerpo estaba luchando contra una enfermedad grave, su actitud seguía transmitiendo paz y confianza. Truong miró a su madre y a Tío Nu, luego volvió a mirar a la anciana. «Me quedaré aquí con ella hasta que se recupere. No se preocupen», dijo con firmeza. La madre de Truong asintió y le dio una palmada en el hombro. «Lo sé, hijo. Gracias. Pero ahora Tío Nu y yo nos quedaremos contigo, cuidaremos a la anciana juntos». Tío Nu se sentó al lado de la cama de la anciana tomando su mano suavemente. «Ella se recuperará, la ayudaremos», dijo con una sonrisa llena de esperanza. El tiempo pasó en silencio, solo se oían los sonidos de las máquinas y los pasos suaves por los pasillos del hospital. Truong, Tío Nu y su madre estaban juntos, cada uno con sus propios pensamientos en el corazón. Sentían preocupación, pero también amor y esperanza de que la anciana se recuperaría pronto y que su historia tendría un final feliz. Finalmente, después de varios días de tratamiento y cuidado, la anciana comenzó a mostrar mejoras positivas. Su salud empezó a estabilizarse, los dolores disminuyeron y una sonrisa débil pero llena de esperanza apareció en su rostro. Aunque su cuerpo seguía débil, su ánimo era mucho más positivo. Esta era la buena noticia que todos estaban esperando. El médico informó que la anciana podía ser dada de alta y regresar a casa para continuar su recuperación. La madre de Truong, Tío Nu y Dui, el pequeño hijo de Truong, se sintieron muy felices al recibir esta noticia. Todos estaban listos para llevar a la anciana de vuelta a casa donde podría sentirse cálida y tranquila junto a sus seres queridos. Ese día, el ambiente en el hospital se volvió más especial que nunca. Todos sonreían, sus miradas llenas de alegría y alivio. Truong, quien había estado preocupado y cuidando a la anciana durante todo este tiempo, ahora podía respirar tranquilo. Estaba junto a su cama, tomándole la mano con una mirada llena de gratitud. «Abuela, al fin estás mejor. Mamá estará tan feliz cuando te vea en casa», dijo con voz profunda y emotiva. La anciana miró a Truong con ojos llenos de emoción y sonrió levemente. «Gracias, Truong. Me has cuidado con mucho esmero. No sé cómo agradecer todo lo que has hecho por mí». Truong solo sonrió negando con la cabeza. «Solo hice lo que debía hacer. Debes cuidar de tu salud, no te cansas más. ¿Entendido?». La madre de Truong se acercó tomando la mano de la anciana con voz suave pero preocupada. «Abuela, te llevaremos a casa. Allí tendrás todo lo necesario para recuperarte rápidamente. No te preocupes por nada». Tío Nu, que seguía cerca, también sentía alivio al ver a la anciana mejorando. La miró con cariño y luego se dirigió a Truong. «Cuidaremos a la abuela juntos, ¿verdad? Se recuperará pronto». Dui, el pequeño hijo de Truong, estaba cerca de su madre mirando a la anciana con curiosidad. Aunque no entendía completamente la importancia de la situación, podía sentir el ambiente cálido y seguro a su alrededor. Se acercó a la anciana tomando su mano con una sonrisa inocente. «Abuela, ¿estás mejor? Te vamos a llevar a casa». Su simple comentario, lleno de sinceridad y la inocencia de un niño, tocó los corazones de todos. La anciana miró a Dui con ojos brillantes de ternura y asintió suavemente. «Gracias, Dui. Eres un buen niño». Poco después, el médico y las enfermeras comenzaron a completar los trámites para el alta de la anciana.
Truong Tiu Nu y su madre se prepararon para llevarla afuera. Toda la familia empujó la silla de ruedas con la anciana sentada en ella, mirando por la ventana del hospital con calma. Salieron al exterior bajo la cálida luz del sol, marcando el inicio de una nueva etapa. Cada paso parecía más ligero, aunque la anciana aún no estaba completamente recuperada. La nueva energía comenzaba a surgir en ella. En el estacionamiento, Dui estaba sentado en el asiento delantero del coche de Truong, mientras Tiu Nu se sentaba junto a la madre de Truong. Truong y su madre se sentaron detrás de la anciana. Toda la familia se dirigía hacia la casa de la anciana, el lugar donde había vivido durante muchos años, lleno de recuerdos y amor compartido. Cuando el coche comenzó a rodar, el ambiente dentro del vehículo se volvió silencioso, pero no era un silencio de preocupación, sino de calma y esperanza. Sabían que la anciana había superado una gran prueba y ahora la familia podría reunirse para cuidarla en los días siguientes. El coche avanzó por las calles conocidas donde todo parecía familiar, pero con algo de diferencia. Habían pasado por una etapa difícil, pero ahora todo comenzaba a estabilizarse. Se oían suaves conversaciones en el coche, palabras de aliento y promesas de cuidar a la anciana para que se recuperara pronto. Finalmente, después de un viaje corto pero lleno de significado, llegaron a la casa de la anciana. Este era el lugar donde había vivido durante muchos años, lleno de recuerdos, y donde ahora continuaría recuperándose bajo el cuidado de sus seres queridos. Truong y Tiu Nu ayudaron a la anciana a bajar del coche mientras la madre de Truong abría la puerta de la casa. La anciana entró a la casa y una sensación de calidez y familiaridad la invadió. Miró alrededor con una ligera confusión, pero también con un profundo alivio al darse cuenta de que todo seguía igual. «Gracias a ustedes, soy muy afortunada de tenerlos a mi lado», dijo con una voz débil pero llena de cariño. Tiu Nu Truong y su madre se encargaron de la anciana, ayudándola a entrar en la habitación para descansar. Dui correteaba por la casa gritando de alegría al ver que la abuela había regresado a casa. La familia se reunió en un ambiente cálido donde el amor y el cariño siempre estaban presentes. Aunque el camino por delante aún era largo, la familia de Truong sabía que habían superado una gran prueba y que estaban listos para seguir enfrentando cualquier desafío que viniera. La fuerza del vínculo familiar, el cuidado y la atención mutua era lo más importante en ese momento. Y con cada día que pasaba, la anciana se recuperaría y la familia seguiría viviendo felizmente junta. Después de un largo y desafiante viaje, finalmente llegó el gran día que Truong y Tiu Nu siempre habían esperado. Su boda, una boda que ambos habían imaginado en su mente innumerables veces, ahora se había hecho realidad. La espera de tantos años, las muchas tormentas que ambos tuvieron que superar, ahora se habían convertido en un día lleno de significado. La boda de Truong y Tiu Nu no solo era una simple ceremonia, sino una afirmación del amor sincero, el cariño familiar y la resistencia para superar todas las dificultades. Toda la familia y amigos cercanos estaban presentes para presenciar este momento sagrado. La anciana, aunque aún débil, con el esmero cuidado de Truong y Tiu Nu, pudo sentarse junto a ellos en el día más feliz de sus vidas. Para ella no era solo una boda, sino un hito importante, una recompensa por los días difíciles y los sacrificios que había hecho por Truong. El ambiente de la boda era sumamente solemne pero igualmente acogedor. Flores frescas adornaban todo el lugar, creando un espacio que era a la vez romántico y lleno de colores vivos. Las largas mesas estaban ordenadas meticulosamente, cada una decorada con vajillas delicadas y con los mejores platillos para dar la bienvenida a los invitados. El amplio espacio del restaurante estaba decorado espléndidamente con luces cálidas y cada rincón reflejaba una belleza elegante y refinada. La madre de Truong
quien había sido testigo de tantas pruebas en la vida de su hijo, ahora estaba sentada con solemnidad junto a la mesa de banquete, sus ojos llenos de emoción. Miraba a Truong y Tieu-nu sintiendo la madurez de su hijo en cada uno de sus días. Sabía que aunque las dificultades siempre podrían aparecer, el amor de Truong y Tieu-nu era lo suficientemente fuerte para superar todo. Sonreía constantemente con la mirada llena de felicidad. Mi hijo ha crecido y Tieu-nu también. Se merecen lo mejor, pensaba en su corazón. Tieu-nu, con su vestido de novia blanco inmaculado, estaba junto a Truong con los ojos llenos de alegría y felicidad. No podía olvidar los momentos difíciles que ambos habían superado juntos. Pero ahora, al estar junto a Truong, sentía que su amor era tan firme como una montaña. Ambos se miraron y en sus ojos había una promesa: caminarían juntos hasta el final, nunca se separarían. Truong tomó su mano sin decir palabras, solo un apretón de mano firme que era suficiente para entender que siempre estarían juntos. Dui, el hijo de Truong, con su mirada ingenua y su sonrisa inocente, corría felizmente por todos lados, ayudando a su madre Tieu-nu con la decoración y jugando con otros niños. Aunque Dui no entendía completamente el significado de la boda, podía sentir la felicidad de todos a su alrededor y de sus padres. Él era la prueba del amor eterno de Truong y Tieu-nu, el mejor resultado que podían haber logrado en la vida. Cuando comenzó la ceremonia oficial, la música suave llenó el aire, y todos se levantaron silenciosamente mirando hacia la pareja. Truong y Tieu-nu avanzaron hacia el escenario tomados de la mano, con los ojos mirándose llenos de amor. Todas las miradas estaban dirigidas a ellos, las sonrisas y las miradas llenas de cariño de amigos y familiares, todos con un solo propósito: presenciar la unión de dos corazones llenos de amor. La madre de Truong se levantó para hablar ante todos, sus palabras suaves, pero cargadas de sentimientos. Hoy es el día en que no solo presenciamos la unión de nuestros hijos, sino también la conexión de dos familias. Estamos muy felices de ver que Truong y Tieu-nu han decidido caminar juntos por la vida. Les deseamos que siempre estén juntos, sin importar los desafíos que la vida les depare. Que siempre se amen y se apoyen. Las bendiciones de la madre de Truong emocionaron a todos los presentes. Tieu-nu miró a la madre de Truong con ojos llenos de gratitud. Se sentía afortunada de tener una familia como esa, una madre tan amorosa y cuidadosa. Prometió que amaría a Truong y a su familia con todo su corazón. Luego, Tieu-nu y Truong subieron al escenario donde se darían sus votos. Truong tomó la mano de Tieu-nu y su voz resonó llena de emoción. A partir de hoy siempre estaré a tu lado, te amaré, y juntos superaremos todos los desafíos de la vida. Vamos a construir una familia feliz. Tieu-nu sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. Lo mismo te digo, Truong. Te amaré por siempre, siempre seré tu compañera en cada paso de nuestra vida. No importa lo que pase, nunca te dejaré. Los votos dulces y sinceros de la pareja conmovieron a todos los presentes en la boda. Todos aplaudieron, creando una atmósfera cálida y llena de alegría. Truong y Tieu-nu se dieron su primer beso como esposos y todos vitorearon deseándoles lo mejor a los recién casados. Después de la boda, todos disfrutaron de deliciosos platillos, conversaron y compartieron momentos felices. La atmósfera de la boda estaba llena de risas, felicidad y amor. La pareja feliz se movía de mesa en mesa, estrechando manos y agradeciendo a cada invitado que vino a felicitarlos. Cada conversación, cada felicitación, todo hacía que la boda fuera aún más significativa y memorable. Dui, el hijo de Truong, corría por el escenario emocionado con la atmósfera alegre. Aunque no entendía por completo el significado de la boda, podía sentir la felicidad de todos a su alrededor. Se sentía seguro y feliz viviendo en una familia llena de amor.
La boda de Truong y Tieu-nu, ante la presencia de todos, no solo fue un evento importante en la vida de ambos, sino también un hito de un nuevo y prometedor viaje. No solo estaban formando una familia feliz, sino que también eran una inspiración para todos los que creen en el amor verdadero y el sacrificio. Y en este momento, Truong y Tieu-nu sabían que siempre estarían juntos construyendo un futuro brillante lleno de amor y felicidad. Cuando la fiesta de bodas comenzaba a llegar a su fin, el ambiente seguía lleno de amor y felicidad. Truong y Tieu-nu, vestidos con trajes de boda elegantes, recorrían cada mesa agradeciendo a amigos y familiares por acompañarlos en este día tan importante. Cada felicitación, cada mirada cariñosa, todo parecía ser una reafirmación de que el amor que habían construido a lo largo de los años seguiría creciendo con fuerza en el futuro. Dui, el hijo de Truong, se había quedado dormido en los brazos de su madre Tieu-nu con la sonrisa despreocupada de un niño. Esa imagen conmovió profundamente a Truong y Tieu-nu. Sabían que aunque la vida tuviera muchos desafíos mientras estuvieran juntos superándolos, siempre encontrarían la felicidad. Esta boda no solo era la unión de dos personas, sino también la unión de dos familias, dos mundos diferentes, pero siempre enfocados en el mismo propósito. Era el momento en que el amor, el sacrificio y la confianza mutua se hacían más evidentes. Truong y Tieu-nu construirían juntos una familia, continuando siendo el apoyo inquebrantable el uno para el otro, para Dui y para sus seres queridos. Mirando a la anciana, la madre de Truong no podía ocultar su sonrisa satisfecha. Sabía que con el amor y el cuidado de Truong y Tieu-nu, su familia siempre sería feliz. La escena de hoy, una boda perfecta, era la recompensa por todo el sacrificio y amor que se habían brindado entre ellos. Y luego, después de una fiesta llena de risas, alegría y lágrimas de felicidad, Truong y Tieu-nu se pusieron frente a todos. Truong miró a Tieu-nu a los ojos, luego se volvió hacia los invitados para agradecerles. Gracias a todos, familiares y amigos, por venir y hacer que nuestro día especial sea inolvidable. Estamos realmente felices de compartir este momento con todos ustedes. Esperamos que nuestro amor sea una fuente de inspiración para todos los que creen en el amor verdadero. Tieu-nu, con una voz suave pero sincera, también compartió: gracias a todos por su apoyo constante, por estar siempre a nuestro lado en todas las circunstancias. Es por eso que estamos aquí hoy, en este momento, sintiendo el inmenso amor que todos nos han brindado. Con estas palabras llenas de emoción, Truong y Tieu-nu finalizaron la ceremonia, pero no era el final de su historia. Ese era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de esperanza, amor y conexión. Gracias por seguir la historia de amor de Truong y Tieu-nu desde el principio hasta el final. Seguramente con los desafíos y alegrías que enfrentarán en el futuro, habrá muchas más historias hermosas y conmovedoras que se escribirán. Dejen sus comentarios y pensamientos sobre esta boda abajo. ¿Les conmovió esta historia? ¿Qué piensan sobre el amor y la familia? Nos encantaría recibir sus comentarios. No olviden darle like, compartir y seguirnos para no perderse las próximas historias llenas de emoción y significado